equilibrio y de la marcha. Me tocó hablar hoy de los aspectos neuromusculares, específicamente de la marcha y del equilibrio. Para comenzar a hablar de estos aspectos neuromusculares, tenemos que conocer y detallar las principales vías que interfieren en las actividades neuromusculares. No vamos a hablar de todos los circuitos centrales de coordinación, sino sobre todo de dos vías: la vía aferente somatosensitiva y la vía eferente motora. Para comenzar a hablar de la vía aferente, tenemos que saber que empieza en los receptores periféricos, ya sea en la piel, como se encuentra dibujado acá, pero lo que más nos importa son los órganos osteotendinosos, que envían información a través de fibras mielíticas gruesas, a través de los nervios periféricos en forma proximal, donde se encuentra el soma de la neurona motora en el ganglio de la raíz dorsal, y después con prolongaciones centrales ingresan a la médula espinal a través de la raíz dorsal y posteriormente ascienden por el cordón posterior de la médula espinal hasta finalmente, luego de varios relevos, llegar a la corteza somatosensitiva primaria, que está dibujado acá con un punto rojo. Por otro lado, tenemos la vía que puede estar alterada, que es una alteración de la vía motora también, que es una vía efectora que se inicia en el punto rojo en la corteza motora primaria a través de la motoneurona superior, que desciende por el haz córtico-espinal y hace sinapsis con la motoneurona inferior en el asta anterior, y esta envía las proyecciones hacia el axón motor a través de la raíz ventral, finalmente se une con la raíz dorsal para formar el nervio periférico, que finalmente, luego de pasar por la unión neuromuscular, alcanza al músculo, que es el efector final de la vía motora. Entonces, para cuando queremos evaluar desde el punto de vista neuromuscular a un paciente con alteraciones de la marcha y del equilibrio, como toda la patología neurológica, va a haber un primer paso que va a ser la evaluación clínica, y después voy a mencionar brevemente el segundo paso, que son los estudios complementarios que realizamos para poder confirmar o descartar la presunción clínica que teníamos cuando hicimos la primera evaluación. Entonces, el primer paso en la evaluación clínica, como siempre, es el interrogatorio. En general, es útil comenzar por la presencia de síntomas sensitivos, y dentro de esto buscamos los síntomas positivos como parestesias o síntomas negativos como hipoestesia. También es útil saber el dolor, la presencia de dolor, porque nos puede dar cierta indicación de compromiso de las fibras sensitivas. El paso siguiente, luego de verificar la presencia o ausencia de estos síntomas, es qué distribución tienen estos síntomas. La distribución más frecuentemente encontrada en las neuropatías es una distribución en bota, como ven acá dibujado, que afecta principalmente los miembros inferiores en forma distal y puede ir progresando de manera proximal, y esto se llama longitud dependiente, digamos, afectan inicialmente las fibras nerviosas más largas, que obviamente llegan hasta la parte distal de los miembros inferiores. A medida que esto progresa, puede afectar en bota y en guante, como ven acá, y afectar los miembros superiores en forma distal, cuando ya alcanza cierto grado de afección un poco más proximal en los miembros inferiores. Estas dos patrones característicos son de lesiones de los nervios periféricos longitud dependiente. Por otro lado, tenemos el compromiso generalizado sin un gradiente distal, que se suele ver en las neuronopatías. O sea, esto no tiene relación con la longitud de la acción, sino en general suele suceder por compromiso del ganglio de la raíz dorsal, o sea, del soma de la neurona sensitiva, y por eso se llaman neuronopatías, y afectan tanto los miembros como pueden afectar el torso e inclusive la cara. Finalmente tenemos el compromiso focal o multifocal, obviamente, como en qué sentido pueden afectar un trastorno de la marcha. Por ejemplo, un compromiso focal del nervio peroneo que tiene una caída del pie puede asociarse a compromiso sensitivo focal en la cara lateral de la pierna o en el dorso del pie, y nos puede hacer pensar en una neuropatía focal como la causa del
de la inestabilidad en la marcha que está teniendo el paciente. Obviamente, si ya agregan otro territorio del nervio, como está dibujado acá, por ejemplo, en el brazo, hace pensar en algo multifocal. Dentro de las neuropatías, obviamente cuando pensamos en algo multifocal podemos pensar en una mononeuritis múltiple, quizás sea el dolor nos trae la vasculitis a la cabeza como diagnóstico diferencial, pero no necesariamente es la única causa. Obviamente también pueden darse múltiples neuropatías en pacientes diabéticos o inclusive en ciertas enfermedades hereditarias como la neuropatía tomaculosa que pueden tener susceptibilidad a parálisis por presión. Bueno, una vez evaluado la presencia de síntomas y la distribución de los mismos, tenemos que evaluar el tiempo de evolución, a ver si son de comienzo agudo, subagudo o crónico, y finalmente la progresión, si es algo que comenzó en forma aguda y persiste de la misma manera, si es algo que comenzó de manera insidiosa y fue progresando de manera proximal, o que fue agregando nuevos síntomas en forma escalonada, o inclusive en tipo brotes y remisiones, que nos va a hacer pensar en distintos tipos de patologías si nuestra idea es la presencia de una neuropatía, por ejemplo. Luego de terminar con los síntomas sensitivos, podemos empezar a interrogar acerca de la presencia de síntomas motores. Obviamente el síntoma cardinal del compromiso motor es la presencia de debilidad. Nuevamente, la debilidad tenemos que preguntarle al paciente qué músculos nota que están débiles, o no los músculos, sino en qué distribución. Si es un compromiso sobre todo de músculos proximales, de miembros inferiores, o un compromiso de músculos distales que hace que se tropiece. Muchas veces los pacientes no saben referir exactamente cuáles son los músculos o qué patrón muscular tienen afectado, entonces se le pueden hacer preguntas acerca de qué tareas se encuentran imposibilitadas de realizar o qué tareas están notan dificultad o necesitan cierta ayuda cuando antes no la necesitaban. Y después, dentro de síntomas motores, vamos a preguntar acerca de rigidez o espasticidad. Obviamente la rigidez no es algo más extrapiramidal que de la vía piramidal, pero la espasticidad obviamente también vamos a preguntarla en conjunto. La presencia de fasciculaciones que hagan pensar en compromiso del motoneurono inferior, y lo mismo la presencia de calambres que hagan pensar en compromiso en motoneurona, aunque no son para nada específicos obviamente, pero dentro del contexto pueden ser indicativos de una cosa a la otra. Después la claudicación de la marcha es muy importante y preguntarle qué distancia y si esto es algo que fue empeorando a lo largo del tiempo. Y obviamente vamos a preguntar otros síntomas de compromiso motor que, si bien no tienen una relación directa con una alteración de la marcha o con la inestabilidad, la presencia o ausencia de estos síntomas nos puede hacer pensar en ciertas patologías como causantes de la enfermedad. Por ejemplo, entonces, si un paciente presenta tosis y diplopía y además se queja que está inestable porque tiene debilidad en miembros inferiores, miastenia gravis puede ser algo que un diagnóstico diferencial posible. Lo mismo si un paciente tiene dificultad para caminar porque está rígido o espástico y tiene una disartria espástica y disfagia y eventualmente disnea u ortopnea, por ejemplo, podría ser una enfermedad de motoneurona. Obviamente esto no es excluyente, pero todos estos síntomas hay que preguntarlos porque nos pueden dar información extra. De nuevo, los síntomas motores, como los síntomas sensitivos, hay que preguntar la duración, que hace cuánto que están presentes, la forma de aparición, si fue una aparición aguda y si fue una aparición ante algún desencadenante, por ejemplo, traumatismo, luego de alguna, por ejemplo, una infección, que haga empezar como un Guillain-Barré, que puede aparecer dentro de las 2 a 4 semanas posterior a un cuadro infeccioso respiratorio o gastrointestinal. Y la progresión de los síntomas, si es algo que se encuentra empeorando, está estable, empeora en forma escalonada, o inclusive es algo que sucedió en algún momento y actualmente está mejorando.
Lo mismo si los síntomas son persistentes o intermitentes y, como dije anteriormente, qué actividades se encuentran comprometidas, porque esto es muy importante. Acá, por ejemplo, bueno, es una foto que no es lo mismo una señora que no puede subir una escalera porque le tiene debilidad proximal y le cuesta dar el paso para levantar la pierna, que alguien que tiene una caída del antepié por una debilidad en la dorsiflexión del pie, por ejemplo, puede ser por una neuropatía compresiva del nervio peroneo o una radiculopatía L5 que hace que tropiece con la punta del pie al subir un escalón. Entonces son cosas que hay que preguntar. Después vamos a preguntar acerca de la inestabilidad en la marcha, si es persistente o intermitente, si tiene algún componente postural o ortostático, porque obviamente si bien esto no necesariamente tiene que ver con una patología neuromuscular, puede haber neuropatías autonómicas que generen hipotensión ortostática y evaluarlos dentro del contexto de una neuropatía más generalizada. Por ejemplo, la diabetes, que es una polineuropatía y es muy frecuente el compromiso autonómico, o la amiloidosis, por ejemplo. Y obviamente, como seguramente van a ver más adelante, la estabilidad en la marcha no depende obviamente solo de la vía aferente somatosensitiva de los miembros inferiores, sino también tiene que ver, obviamente, lo vestibular que vamos a hablar y la aferencia visual. Entonces, muchas veces es útil preguntar qué pasa a los pacientes cuando no tienen aferencia visual y si esto empeora su inestabilidad. Esto, por ejemplo, se puede preguntar como qué le sucede si se levanta a la noche con la luz apagada para ir al baño, si está más inestable o si cierra los ojos en la ducha para bañarse. Y obviamente siempre hay que preguntar de la presencia de caída, porque nos da una idea de la severidad, porque también nos da una idea de la urgencia y de las medidas que tenemos que tomar para evitar complicaciones. Y luego del interrogatorio pasamos al examen físico. Obviamente, en el examen físico neurológico y puntualmente dentro de las enfermedades neuromusculares siempre tenemos que evaluar la fuerza por grupos musculares, evaluar músculos proximales y distales en miembros superiores e inferiores, y también evaluar compromiso de músculos axiales. Obviamente, como sabemos, no es lo mismo si tenemos debilidad proximal, podemos pensar en un compromiso idiopático o un compromiso de la unión neuromuscular, a diferencia de si tenemos una debilidad predominantemente distal, que podemos pensar en una polineuropatía, o en casos, por ejemplo, subagudos, una CIDP, podemos tener debilidad proximal y distal. Entonces hay que saber qué patrón de debilidad para poder encajarlo dentro de un diagnóstico sindromático y luego topográfico. Obviamente vamos a evaluar los reflejos, si tiene hiperreflexia que nos haga pensar en un síndrome medular o algo piramidal, no necesariamente medular, por ejemplo, compromiso motor superior en esclerosis lateral amiotrófica. Obviamente si tiene hipoguarreflexia, que sea algo sugestivo de un compromiso del nervio periférico. Del mismo modo vamos a evaluar el tono para ver si hay presencia de espasticidad o un tono disminuido, y obviamente algo cardinal en la evaluación desde el punto de vista neuromuscular de la inestabilidad es la evaluación meticulosa de la sensibilidad. Obviamente hay que evaluar siempre todas las modalidades de la sensibilidad, pero las que más nos importan para la estabilidad en la marcha es la propiocepción de los miembros inferiores y la palestesia, que nos evalúan las fibras gruesas y también el nivel del cordón posterior. La presencia de compromiso termoanalgésico es importante evaluar, pero quizás es menos relevante para la estabilidad. Obviamente vamos a evaluar la ataxia, después vamos a hablar de la marcha para evaluar la ataxia axial, pero la ataxia apendicular es muy importante para ver si también hay un grado de hipoestesia marcado que puede generar ataxia, por ejemplo, en las neuronopatías, que eran las que hablábamos cuando está comprometido el ganglio de la raíz dorsal, suele haber una ataxia apendicular muy marcada. Y bueno, y finalmente vamos a evaluar la marcha, vamos a tratar de que el paciente sí puede marcha en tándem, vamos a ver si tiene Romberg que nos sugiera también compromiso
¿no? Obviamente puede ser vestibular, pero también puede ser compromiso de las vías somatosensitivas. Y después también hacer marchar a los pacientes en talones y puntas de pie, que nos pueden hacer, nos pueden dar cierta información de debilidad que no pudimos recabar en el examen físico, que quizás es más útil. Finalmente, con todo esto, evaluando la marcha, vamos a tratar de caracterizar un patrón de la marcha, una marcha táxica, por ejemplo, con aumento de la sustentación, una marcha en Estepal, ya sea uni o bilateral, si pensamos en un fútbol traumático o por una radiculopatía L5 o una neuropatía del nervio peroneo, o bilateral, por ejemplo, cuando hay neuropatía o un compromiso en la motor inferior, distal. Después una marcha miopática, obviamente, si tiene hiperlordosis, debilidad proximal, o una marcha espástica, por ejemplo, que son algunos ejemplos que nos hagan pensar en compromiso de la motor superior. Entonces, finalmente vamos a llegar a lo más importante para luego ir a los estudios complementarios, que es tratar de dividir los hallazgos en el interrogatorio y el examen físico en diagnóstico sindromático y topográfico. Entonces, en general los podemos dividir desde el punto de vista neuromuscular en tres tipos. Un compromiso sensitivo puro, un compromiso motor puro o un compromiso mixto, tanto motor como sensitivo. Dentro del compromiso sensitivo puro tenemos, creo que una de las causas más frecuentes, por lo menos en el consultorio de enfermedades neuromusculares que consultan por inestabilidad, es la presencia de una neuropatía sensitiva. La neuropatía sensitiva clásica que afecta, que es longitud dependiente, que afecta sobre todo principalmente los miembros inferiores en forma distal, y a medida que aumenta en severidad puede progresar en forma proximal. Después tenemos también sensitivo puro, pero compromiso generalizado, la neuronopatía que ya habíamos hablado, con compromiso del ganglio de la raíz dorsal. Muchas veces estos cuadros suelen ser agudos o subagudos, pero suelen ser muy severos. Entonces generan una marcada inestabilidad con mucha ataxia apendicular y ataxia axial. Una poliradiculopatía, cuando es una radiculopatía sensitiva, por ejemplo, con un canal estrecho lumbar, que no tenga compromiso motor y puede dar cierta inestabilidad en la marcha. Suele asociarse a dolor, así que y relativamente fácil de diagnosticar cuando tenemos una resonancia, pero cuando hay presente más de una causa, ahí complica un poco más la cuestión. Y obviamente el compromiso cordonal posterior, por ejemplo, en un paciente con sífilis o un déficit de vitamina B12, son otras causas a considerar cuando es un compromiso sensitivo puro. Después tenemos por el otro lado es el compromiso motor puro dentro de las enfermedades neuromusculares, ¿no? Entonces puede ser un compromiso miopático, enfermedades de la unión neuromuscular, que si bien obviamente como todos saben, la enfermedad cardinal dentro de las enfermedades de la unión neuromuscular es la miastenia gravis. Si bien los pacientes con miastenia gravis pueden tener inestabilidad en la marcha, la verdad que no es la causa más frecuente de consulta o la forma más frecuente de presentación. Suele ser mucho más rápido y dirigido el diagnóstico cuando se quejan de diplopía, tosis y debilidad. Sin embargo, hay otra enfermedad neuromuscular que es el síndrome de Lambert-Eaton, que es bueno, vamos a hablar de un defecto presináptico de la unión neuromuscular, que a veces los síntomas son un poco más proteiformes y no infrecuentemente pueden quejarse de una alteración inespecífica de la marcha, que también es difícil de evaluar al examen físico porque no corresponde a un patrón claro. Obviamente siempre hay que tener en cuenta la hiporreflexia o arreflexia en estos pacientes y la presencia de facilitación con un mínimo esfuerzo que haga pensar en este diagnóstico porque tiene un tratamiento específico. Y obviamente dentro del compromiso motor puro vamos a tener las enfermedades de la motoneurona que pueden tener compromiso de la motoneurona superior, inferior o ambas, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a tener, cuando tienen compromiso motoneurona superior, sobre todo la espasticidad y la marcha inestable. Cuando tenemos compromiso de la motoneurona inferior, el compromiso en la marcha suele ser más secundario a debilidad, si es debilidad, por ejemplo, distal, que genere caída de ambos antepiés, pueden los pacientes tropezar, o cuando es una debilidad
más proximal pueden tener dificultades para pararse y eso generar inestabilidad. Bueno, y finalmente, cuando el compromiso es mixto, motor y sensitivo, pueden darse en las neuropatías sensitivo-motoras, obviamente, y las lesiones medulares, que con la presencia de un nivel sensitivo, el diagnóstico es un poco más fácil. Bueno, entonces pasamos al segundo paso, que son los estudios complementarios. Obviamente, los que hacemos enfermedades neuromusculares y neurofisiología, utilizamos mucho los estudios complementarios, sobre todo la electromiografía y estudios de velocidad de conducción motoras y sensitivas. Es importante saber que los estudios hay que hacerlos con una presunción diagnóstica y guiados con cuál es la sospecha clínica. Entonces, lo que hacemos, lo que está dibujado acá, es una velocidad de conducción sensitiva, que lo que hacemos es estimular el nervio y registramos una respuesta en el mismo nervio. Acá tenemos una respuesta antidrómica, donde estimulamos el nervio y se dirige en forma distal la respuesta, y por el contrario, acá tenemos un estímulo a nivel distal y registramos en forma proximal, que se llama ortodrómico. Y lo que tenemos es una respuesta sensitiva que se llama SNAP. ¿Qué es lo importante saber de la velocidad de conducción sensitiva? Que podemos evaluar la vía somatosensitiva distal al ganglio de la raíz dorsal. Entonces, cualquier lesión proximal al ganglio de la raíz dorsal, o sea, a pesar de que el paciente pueda tener hipoestesia en ese territorio, las velocidades de conducción suelen ser normales, o sea, deben ser normales. ¿Por qué es esto? Porque el soma de la neurona sensitiva se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal y envía proyecciones tanto en forma central como periférica. Entonces, si la lesión es proximal, al estar indemne el soma de la neurona sensitiva, no hay degeneración valeriana en forma distal de los axones y la respuesta se encuentra preservada a pesar de estar comprometido la aferencia hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central. ¿Qué herramientas tenemos entonces para evaluar toda la vía somatosensitiva? Son los potenciales evocados somatosensitivos, que los voy a hablar un poquito más adelante, que estimulamos a nivel del nervio periférico y registramos en distintos puntos de la vía somatosensitiva hasta el arribo cortical en la corteza somatosensitiva primaria. Y por otro lado, obviamente, tenemos la resonancia, que se puede hacer de todo el neuroeje y nos permite obviamente ver lesiones estructurales, así como también hoy en día nos permite ver las raíces lumbosacras y los nervios periféricos. O sea, podemos ver todo el trayecto. En un segundo estudio, o dentro del mismo estudio, pero una segunda parte del estudio que es de mucha utilidad, son las velocidades de conducción motora y el electromiograma. Ambos estudian las respuestas motoras. Entonces, la velocidad de conducción motora, lo que hacemos es estimular, como ven en la foto, un nervio, este es el nervio mediano, y registramos en el músculo. Entonces, esto evalúa el nervio periférico, la unión neuromuscular y el músculo. O sea, es todo el proceso. Ciertas técnicas hay que hacer ciertas técnicas especiales para evaluar la unión neuromuscular, y el músculo en particular lo evaluamos con el electromiograma para ver las características. Pero entonces, cualquier lesión desde el asta anterior hasta el músculo puede dar cierta alteración en la velocidad de conducción motora o en el electromiograma. Pero no podemos en general, salvo una disminución del tipo de activación en el electromiograma, no podemos ver lesiones proximales a la motoneurona inferior. Acá para ver lo que tenemos una vez que estimulamos el nervio periférico es una respuesta motora, y estimulando en 2 puntos y conociendo la distancia entre un punto y otro que estimulamos, podemos calcular la velocidad de conducción. Para evaluar toda la vía motora, digamos, desde la corteza hasta el músculo, lo que podemos usar son los potenciales evocados motores y obviamente la resonancia, como hablamos anteriormente, para ver todo el neuroeje, los nervios periféricos y las raíces. Para terminar brevemente, voy a hablar de los potenciales evocados somatosensitivos, algunas cosas ya les dije recién. Lo que intenta es evaluar toda la integridad de la vía somatosensitiva e identificar alteraciones en distintas patologías.
Es muy útil cuando hay casos dudosos o síntomas sensitivos con exámenes físicos normales o con estudios normales y nos puede dar cierta objetividad en los hallazgos. Y como les dije antes, es útil para localizar defectos proximales al ganglio en la raíz dorsal. Acá ven un ejemplo de unos potenciales evocados somatosensitivos en los miembros inferiores y ven estimulando el nervio tibial posterior. Vemos una respuesta que se obtiene a nivel de la rodilla cuando la respuesta sensitiva pasa por ahí, a nivel de la columna lumbar, a nivel de la columna cervical, y la que más nos interesa es el arribo cortical, que acá dice P38, nosotros, bueno, solemos llamar P40, que es el arribo cortical. Y por último, los potenciales evocados motores, que lo que se hace es con un estimulador magnético, estimulando la corteza motora. Obviamente no estimulamos directamente la corteza, sino a través transcraneal, y desciende la respuesta a través de la motoneurona superior, hace sinapsis con la motoneurona inferior y finalmente activa el músculo teniendo una respuesta cortical. Lo que se puede hacer también es en miembros superiores estimular a nivel de la columna cervical y en miembros inferiores a nivel de la columna lumbar para tener una respuesta directamente desde la motoneurona inferior y poder calcular la diferencia entre latencia entre uno y otro y calcular el tiempo de conducción central, o sea, el tiempo que tarda entre el estímulo a nivel de la corteza y estimular la motoneurona inferior. ¿Para qué son útiles los potenciales evocados motores? Suelen ser anormales y pueden colaborar, aunque no son la principal herramienta, pero pueden colaborar en ciertas patologías desminimizantes, donde se ve prolongación de las latencias y del tiempo de conducción central, indicando que la patología es central y no del nervio periférico, y bueno, también puede asociarse a anormalidades de las latencias con lesiones, daños estructurales en las raíces o médulas en canal estrecho a nivel espinal, y también pueden ser de utilidad en seguimiento de pacientes con patología raquídea postoperatoria. Bueno, esto es todo, espero que les haya sido de interés y muchas gracias por su atención.